Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Establecimos que siempre que vamos a derivar una función, primero deberíamos de determinar qué tipo de función es la que tenemos para derivar, para de esa forma aplicar adecuadamente la regla o la propiedad. También dijimos que en el caso de funciones exponenciales y logarítmicas, como regla general, íbamos primero a aplicar las propiedades tanto de funciones exponenciales y logarítmicas para simplificar las expresiones y luego derivarlas. En el caso de este primer ejemplo, tenemos una función logarítmica y podemos identificar que es una función logarítmica porque tenemos al logaritmo natural y toda la expresión está contenida en lo que denominamos el argumento de la función logarítmica. Entonces, vamos a simplificar esta expresión aplicando propiedades de los logaritmos. Bien, analizando el argumento de esta función logarítmica, tenemos que en el argumento hay un cociente de funciones. Una propiedad de los logaritmos establece que si tenemos en el argumento un cociente de funciones, podemos expresarlo como una resta de logaritmos, restando al logaritmo natural de la función del numerador el logaritmo natural de la función del denominador. Ahora bien, en el numerador teníamos un producto de funciones y ese producto de funciones todavía está presente en el argumento de este primer logaritmo. Entonces, siempre aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos expresar ese logaritmo natural de un producto de funciones como una suma de logaritmos. Adicionalmente, tenemos estos dos logaritmos que su argumento está elevado a un exponente. Entonces, hay una propiedad de los logaritmos que nos permite pasar esos exponentes a multiplicar. Bien, ya hemos agotado el uso de las propiedades de los logaritmos. Ahora bien, las propiedades de los logaritmos, en este caso,
y para efectos meramente ilustrativos, las hemos aplicado una a la vez. Las propiedades de los logaritmos no establecen que éstas deben de aplicarse una a la vez. Es decir, que podríamos haber obviado el realizar estos dos pasos y aplicar simultáneamente todas las propiedades de los logaritmos que apliquen. Y de esa forma simplificar la expresión. Es decir, estos dos pasos son realmente innecesarios y únicamente se realizaron para efectos de ilustrar la aplicación de esas propiedades. Una vez que hemos simplificado, entonces procedemos a derivar. Siempre aplicaremos las reglas de diferenciación que correspondan. En el caso de 4 logaritmo natural de x, 4 es una constante. Copiamos a 4 y multiplicamos por la derivada del logaritmo natural de x, que sabemos que es 1 sobre x. Luego sumamos, copiamos la constante 1/2 y la multiplicamos por logaritmo natural, por la derivada, perdón, de logaritmo natural de 2x al cubo menos 1. Este logaritmo es del tipo logaritmo natural de u de x. Sabemos que la derivada de logaritmo natural de u de x se obtiene derivando el argumento y dividiéndolo entre el argumento. Esta es la regla. A derivar logaritmo natural de u de x. Entonces, derivamos el argumento. En este caso, como el argumento es 2x al cubo menos 1, la derivada sería 6x al cuadrado. Y esto dividido entre el argumento. Luego vamos a restarle la derivada de logaritmo natural de x al cuadrado más 3. De igual forma, vamos a dividir la derivada del argumento 2x entre el argumento. Podríamos reexpresar esto como 4 sobre x más, y aquí podríamos simplificar este 6 con este 2, 6 entre 2 es 3,
Bien, para este siguiente ejercicio tenemos el producto entre una función polinómica y una logarítmica. Esencialmente es un producto de funciones, pero en este producto se involucra a una función logarítmica. O sea, siempre que sea posible, vamos a aplicar propiedades de los logaritmos para simplificar la expresión. En este caso, podríamos aplicar propiedades de los logaritmos y podríamos pasar el exponente x cuadrado a multiplicar a logaritmo natural de e. Sabemos que hay una propiedad de los exponentes que establece que el logaritmo natural de e es 1. Entonces tendríamos el producto entre x cuadrado por x cuadrado menos 1. Y perfectamente podríamos multiplicar a x cuadrado por todo lo que está dentro del paréntesis y tener x a la 4 menos x cuadrado. Una vez aplicadas las propiedades y simplificada la expresión, procedemos a derivar. En este caso, la derivada de x a la 4 es 4x al cubo y la derivada de x cuadrado es 2x. Podemos expresar nuestra respuesta de forma factorizada. Extraemos factor común 2x, factor de 2x al cuadrado menos 1. Para esta siguiente expresión tenemos el producto entre una función polinómica y una función exponencial. Realmente no hay alguna propiedad que pueda emplear para simplificar esta expresión. Entonces, en los casos donde no podemos aplicar ninguna propiedad para simplificar, procederemos a derivar. Como en este caso, esto es un producto de funciones, vamos a aplicar la regla del producto para derivar esa expresión. Entonces, la regla del producto establece que vamos a copiar la primera función y multiplicarla por la derivada de la segunda. Como la segunda función es una función exponencial del tipo e a la u de x, sabemos que la derivada va a ser e a la u de x, es decir, la misma función exponencial, multiplicada por la derivada del argumento. Como el argumento en este caso es 2 menos x, y la derivada de 2 menos x es
menos 1. Continuando con la regla del producto, ahora vamos a sumarle la derivada de la primera función, que en este caso es 2x, y multiplicaríamos por la segunda función. Ahora podemos extraer los factores en común. Vamos a reducir esta expresión factorizando, y el factor común a ambos lados de la suma es e a la 2 menos x, lo que nos dejaría factor de x cuadrado más 1 por menos 1 más 2x. Multiplicamos el menos 1 por x cuadrado y nos da menos x cuadrado, y el menos 1 por 1, y esto es menos 1. Y podríamos tal vez ordenar lo que está dentro del paréntesis de mayor a menor grado. Bien, en este siguiente ejercicio tenemos el caso de una función exponencial que en su argumento tiene una función exponencial también del tipo compuesto. Es decir, el argumento de la función exponencial es este, ¿no? Esto sería nuestro x. Como la regla de diferenciación para funciones exponenciales establece que al derivar, voy a copiar a la función original y la voy a multiplicar por la derivada del argumento. Entonces necesito determinar la derivada del argumento. Entonces, como nuestro argumento es a su vez una función exponencial del tipo e a la u de x. Entonces, al derivar, vamos a copiar la función exponencial y multiplicaríamos por la derivada del argumento. En este caso, la derivada del argumento es 2x.
Bien, ahora que ya conozco la derivada de este argumento, entonces puedo expresar la derivada de esa función. Entonces dijimos que vamos a copiar la función original y la multiplicaríamos por la derivada del argumento. Tenemos la derivada del argumento que habíamos determinado y tal vez probablemente esto no es necesario, solo que comúnmente lo hacemos, creo que porque se mira mejor. Pasamos al polinomio al frente. Pero realmente es un paso innecesario. A veces es básicamente por cuestiones estéticas. Y en este siguiente ejercicio es un producto entre una función compuesta y una función logarítmica. Realmente no tenemos una propiedad de los logaritmos que podamos emplear para simplificar esta expresión. Recuerde, dijimos que por regla general íbamos a simplificar aplicando propiedades de funciones exponenciales y logarítmicas, pero esto es solo si es aplicable. En este caso eso no aplica. Entonces procedemos a derivar la función. Como es un producto de funciones, entonces vamos a aplicar la regla del producto para derivadas. Copiamos la primera función y multiplicamos por la derivada de la segunda función. Como la segunda función es una función logarítmica del tipo logaritmo natural de u de x, su derivada será la derivada del argumento dividida entre el argumento. Continuando con la regla del producto, vamos a sumarle ahora la derivada de la primera función. Como la primera función es una función compuesta tipo potencia, aplicamos la regla de la cadena, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión, reduciéndole una unidad al exponente, en lo que
denominamos la derivada externa. Y luego multiplicando por la derivada del argumento o lo que habíamos denominado derivada interna. En este caso, la derivada del argumento es 2x. Y esto multiplicado por la segunda función. Una vez que hemos aplicado la regla de diferenciación, procedemos a reducir o simplificar la función. Identificamos los factores en común a ambos lados de la suma. Y luego los extraemos como factores en común. Entonces, a ambos lados de la suma tenemos x cuadrado más 1. En este lado está el cuadrado y en este lado está la 1. Entonces, extraemos el de menor exponente. En este caso, extraeríamos x cuadrado más 1. Como extrajimos x cuadrado más 1 una vez y aquí tengo dos veces, dejaríamos en su lugar x cuadrado más 1. Y aquí, como está elevado a la 1, lo extrajimos una vez, dejaremos en su lugar la unidad. Luego extraemos 2x a ambos lados de la suma porque 2x está elevado a la 1 a ambos lados de la igualdad, entonces extraemos factor común 2x. En su lugar, aquí dejaríamos la unidad. Claro, obviamente la unidad estaría dividida entre x cuadrado más 1. Acá el 2 permanece igual y en vez de este 2x vamos a dejar la unidad. Ya tenemos los factores en común y nos quedaría a x cuadrado más 1 que multiplica. Ahora habíamos dejado a la unidad en el numerador dividiendo a x cuadrado más 1. Luego tendríamos a 2 por 1 por logaritmo natural de x cuadrado más 1. Aquí podríamos simplificar este x cuadrado más 1 con este x cuadrado más 1. Entonces el resultado
Bien, este siguiente ejercicio es un cociente de funciones, en el cual tenemos en el numerador una función exponencial y en el denominador una función compuesta. Pero en esencia, esto es un cociente de funciones. Para derivarlo, vamos a emplear la regla del cociente. La regla del cociente establece que vamos a tener en el numerador el producto de la función del denominador multiplicando a la derivada de la función del numerador. Como es una función exponencial del tipo e a la u de x, copiamos la función exponencial original y multiplicamos por la derivada de su argumento. En este caso, la derivada del argumento es 12. Luego a esto vamos a restarle la derivada de la función del denominador. Como la función del denominador es una función compuesta tipo potencia, aplicamos la regla de la cadena. Pasamos el exponente 2 a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente y multiplicando por la derivada del argumento. En este caso, 2x. Y esto multiplicado por la función del numerador. Todo esto dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Y una vez que hemos aplicado la regla de diferenciación, entonces vamos a proceder a reducir esta expresión, a simplificarla, y obviamente vamos a reducir el numerador. Buscamos los factores en común en el numerador y como primer factor en común tenemos a ambos lados de la resta a x cuadrado más 1. En este lado lo tenemos 2 veces y en este lado lo tenemos una vez. Entonces extraemos una vez x cuadrado más 1. Como aquí estaba 2 veces, en su lugar dejaríamos un x cuadrado más 1. Aquí tenemos a e a la x cuadrado más 1 o factor común y extraeríamos e a la x cuadrado más 1. En su lugar dejaríamos
la unidad. Bueno, aquí del otro lado, como sacamos a x cuadrado más 1 a la 1, y aquí estaba la 1, en su lugar dejaremos la unidad. Aquí extrajimos a la x cuadrado más 1 también, en su lugar dejaríamos la unidad. Luego acá extrajimos o extraemos también, podemos extraer a 2x como factor común, dejaríamos la unidad y aquí también dejaríamos la unidad. Entonces los factores en común, 2x, x cuadrado más 1 y x cuadrado más 1. Todo esto factor de x cuadrado más 1 por 1 por 1, x cuadrado más 1. Y a esto vamos a restarle 2 por 1 por 1 por 1. Bien, en el numerador tenemos x cuadrado más 1 expresado como factor, es decir, está multiplicando. Podríamos reducirlo o cancelar con un x cuadrado más 1 del denominador. Y realizar la operación de los términos semejantes de lo que está dentro del corchete. 1 menos 2 es menos 1. Entonces tendríamos en el numerador 2x por a la x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1 elevado al cubo.